La teoría del valor de Adam Smith. La cuestión de los precios naturales y sus interpretaciones. Jimena Hurtado Prieto. Profesor asistente, attaché temporaire de enseignement de recherche, en la Facultad de Economía de la Universidad de París X Nanterre y estudiante en último año de doctorado en Economía en la misma universidad. Asociada al Laboratorio de Investigación PARE, Pôle d'Histoire de l'Analyse et des Représentations Économiques, de las Universidades de París y Panthéon-Sorbonne y París X Nanterre y del CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Una primera versión de este texto fue presentada en el 9º coloquio de la Asociación Charles Gide para el estudio del pensamiento económico, Agreger, Repartir, Échanger, la valeur de Aristóteles Rafa, Sapley et Debreu, Estrasburgo, 27 al 29 de septiembre de 2001. Agradezco los comentarios y preguntas de los participantes a este coloquio y, en particular, a Anne L. Cott, mi comentadora. Igualmente, agradezco la lectura y las sugerencias de Andrés Álvarez, Carlo Benetti, Sara Garbagnoli y Gabe Antigem. Mi análisis sigue de cerca los desarrollos de Arnaud Berthaud, cuyos comentarios contribuyeron de manera sustancial a la realización de este texto. Cualquier error u omisión son de mi entera responsabilidad. Para comentarios y reproducción de este material, comunicarse con la autora al correo jimena.hurtado@wanadu.fr. Artículo recibido el 4 de septiembre de 2002 y aprobado por Consejo Editorial el 31 de marzo de 2003. Resumen. Este artículo presenta un análisis crítico de las interpretaciones de la teoría de los precios naturales de Adam Smith. Las nuevas lecturas de la obra de Smith ofrecen un análisis renovado del autor, pero no logran resolver una de las grandes preguntas en su teoría económica, la cuestión de los precios naturales. La interpretación y la determinación de estos precios ha sido materia de debate desde la publicación de La riqueza de las naciones en 1776. Smith no parece dar una respuesta definitiva al problema. Esto ha llevado a diferentes interpretaciones de su teoría del valor que, aunque contribuyen a una visión más sistemática y completa de la obra del autor, no avanzan en resolver el problema de los precios naturales. El problema de la determinación de estos precios persiste. Introducción. El precio natural ocupa un lugar central en la comprensión de la teoría del valor de Adam Smith. Esta teoría es un elemento fundamental para el análisis de la sociedad comercial que lleva a cabo este autor. Una sociedad basada sobre los intercambios de excedentes de producción requiere la existencia de un lenguaje común y de una equivalencia entre los objetos a intercambiar. Todos los miembros de esta sociedad viven del intercambio y, en esta medida, todos son considerados comerciantes. Cada uno de ellos vive la experiencia del intercambio, la experiencia del valor. Esta experiencia pasa por los precios nominales expresados en términos monetarios. Sin embargo, estos precios, por su carácter contingente, no pueden ser el objeto de un estudio dinámico tendiente a fundar una teoría del crecimiento económico. En consecuencia, Smith utiliza los precios reales, precios en términos de tiempo de trabajo. Este precio hace referencia a una unidad universal de medida que permite aprender la magnitud del valor. Expresa un trabajo comandado o las penas y fatigas ahorradas a aquel que compra la mercancía. En consecuencia, Smith analiza los precios de mercado y los precios naturales en términos reales. El precio de mercado es un precio momentáneo, resultado de la confrontación entre la oferta y la demanda efectivas, mientras el precio natural es un precio que permite la reproducción del sistema económico. Y es precisamente en la relación que existe entre estos dos precios, es decir, en la teoría de la gravitación, donde el precio natural adquiere toda su relevancia. El precio de mercado de cada mercancía particular está determinado por la proporción entre la cantidad presente de esta mercancía en el mercado y las demandas de aquellos que están dispuestos a pagar el precio natural o el valor completo de las rentas, beneficios y salarios que se deben pagar para traerla al mercado. Smith 1981-1776 y 7.8. Claramente, los demandantes poseen una información antes de llegar al mercado, el precio natural. Existe una información anterior a los intercambios, representada por el precio natural, sin la cual la medida del valor de cambio y el sistema de mercado serían indeterminados. En efecto, sin este precio de referencia, los procesos de ajuste de mercado, de competencia entre demandantes en el caso de un exceso de demanda o de entrada de nuevos demandantes en el caso de un exceso de oferta, no pueden ocurrir.
Este artículo presenta un análisis crítico de las interpretaciones existentes de la teoría del valor de Adam Smith con el fin de explorar este problema cognitivo, el conocimiento previo del precio natural, y buscar respuestas a la pregunta de cómo los individuos adquieren la información necesaria para la realización de los intercambios. Las diferentes interpretaciones han sido clasificadas en dos grandes grupos. El primero contiene las interpretaciones centradas en los elementos puramente económicos de la teoría de Smith. El segundo, las lecturas recientes de la obra de este autor que incluyen elementos no económicos. El análisis tradicional, al cual pertenecen las interpretaciones del primer grupo, se restringía a la riqueza de las naciones. En esta línea se siguieron dos vías. Por una parte, la evaluación de la teoría en los términos de la economía contemporánea, es decir, como una elaboración más o menos satisfactoria de un modelo de equilibrio general. Por otra, la comprensión de la teoría en sus propios términos. La primera parte de este artículo está dedicada al estudio de estas interpretaciones con el fin de mostrar las críticas de que ha sido objeto la teoría del valor de Smith. Estas críticas parecen estar asociadas a la imposibilidad de determinar el origen del precio natural, precio de referencia sin el cual la teoría de la gravitación pierde todo sentido. La revisión de estas interpretaciones permitirá destacar la existencia de un problema cognitivo en la base de los intercambios mercantiles. La renovación del interés en torno a la obra de Adam Smith incluye una nueva visión de su teoría del valor. La introducción de elementos del análisis del autor, diferentes de los puramente económicos, en la explicación del mecanismo de mercado ha aportado nuevas luces y abierto nuevas vías para la comprensión de la teoría de Smith. En efecto, la utilización sistemática y conjunta de las principales obras de Smith, la búsqueda de una solución al nuevo problema de Adam Smith, pasa por la comprensión del origen y la naturaleza del precio natural. Así, la introducción de la simpatía o de un proceso semejante al de formación de los juicios morales en el mercado o en la formación de los valores de cambio parece ser una nueva vía de exploración de la teoría del valor de Adam Smith. La segunda parte de este artículo busca dar cuenta de esta bibliografía reciente, de sus aportes y sus límites. No pretendemos dar una respuesta definitiva al problema cognitivo del precio natural. Nuestro propósito se limita a hacer una presentación crítica de las interpretaciones existentes. Este análisis crítico permitirá, en primer lugar, mostrar la posibilidad de la independencia entre economía y moral en tanto ciencias o esferas de la actividad humana, en general, y como dimensiones dentro de las cuales pensar y aprender la totalidad del ser humano, en particular. En segundo lugar, sugerir que el método científico utilizado por Smith demuestra que la autonomía de la economía no implica ni la incoherencia de su sistema teórico, el problema de Adam Smith, ni el carácter inmoral de la acción económica de los comerciantes. Finalmente, proponemos una posible vía que permitirá profundizar la comprensión de la teoría del valor de Smith, yendo más allá de la RN, pero sin suponer la acción de la simpatía en la formación de los valores de cambio. 2. Los supuestos errores e incoherencias de la teoría del valor y los precios de Smith. La propensión a intercambiar les permite a los individuos descubrir su interés propio y transformar la sociedad en una sociedad mercantil. En el capítulo 2 del primer libro de la RN, por medio del ejemplo de un individuo que produce arcos y flechas, Smith ilustra cómo en los tiempos rudos y primitivos los seres humanos adquieren información sobre los demás. Cada individuo observa a su alrededor y así conoce las condiciones de producción de los otros. De esta manera, todos se dan cuenta de que es mejor especializarse en la producción de un solo bien y luego intercambiar su excedente de producción por el excedente de los demás con el fin de obtener todo lo que necesitan. Y 2.3. Los individuos aprenden a calcular el valor trabajo de cada bien a través de la observación del tiempo de trabajo. Aprenden, por lo tanto, a calcular los precios, dado que en la sociedad ruda y primitiva el trabajo comandado equivale al trabajo incorporado. Es así como surge una sociedad comercial, y 4.1. Esta sociedad está basada en los intercambios entre individuos, lo cual implica que estos deben respetar ciertas reglas en sus transacciones, y 4.12. Smith dedicará los capítulos restantes del primer libro a explicar las reglas que determinan el valor relativo o valor de cambio de las mercancías, y Bidem. Smith se propone elucidar y hacer explícito el lenguaje de quienes intercambian, aquel que les permite establecer una equivalencia entre sus productos y, en consecuencia, transar. Lo que los individuos intercambian son valores, y es, precisamente, porque los excedentes de producción tienen un valor para aquel que desea adquirirlos por lo que pueden ser intercambiados.
Por lo tanto, el valor implica que una cosa es sustituible por otra en un proceso de intercambio. Foucault 1966, 203. El uso que hace un individuo de cantidades físicas producidas por otro implica la experiencia del intercambio, del valor y de los precios. Pero todo esto aparece de manera confusa y desordenada en la realidad. A través de su teoría del valor y de los precios, Smith tratará de diferenciar cada fenómeno con el fin de establecer sus relaciones y su naturaleza. Comenzará estableciendo la que considera verdadera medida del valor de cambio, a la cual llamará precio real, luego, las diferentes partes de este precio y, finalmente, las diferencias entre el precio de mercado y el precio natural, RN, y 4.15-17. Esta teoría será el objeto de múltiples interpretaciones, sobre todo, de gran cantidad de críticas. La revisión de estas críticas nos permitirá entender no solo la teoría de Smith sino también los desarrollos recientes en la búsqueda de una solución al nuevo problema de Adam Smith. 2. El rol de la utilidad y la paradoja del valor. Se debe observar que la palabra valor tiene dos significados diferentes. Algunas veces significa la utilidad de un objeto particular, y otras significa la facultad que otorga la posesión de este objeto de comprar otras mercancías. Al primero se le puede llamar valor de uso, y al segundo, valor de cambio, RN, y 4.13. Smith continúa este párrafo con el ejemplo del agua y el diamante para ilustrar que un objeto con un gran valor de uso puede tener un muy pequeño valor de cambio y, por lo tanto, que no hay una relación entre la utilidad y el valor de cambio. Esto constituye la paradoja del valor y ha sido considerado por algunos comentadores como la prueba de que Smith no propone una teoría del valor-utilidad, o bien, de que cambió de opinión entre las lecturas sobre Jurisprudencia 3 y la RN. Douglas, 1928, por ejemplo, estima que Smith, luego de haber considerado la posibilidad de la utilidad, la deja de lado, precisamente en razón de la paradoja del valor. La explicación sería que Smith comparaba la utilidad total producida por diversos objetos, en lugar de considerar la utilidad marginal, y Bidem, 78. Además, Smith no continuó su análisis sobre la utilidad, debido a su sentido moral, 80, que no le permitía reconocer que un bien cualquiera, incluso si no fuera bueno para el individuo, podría tener valor únicamente por ser deseado, 80-81. Smith no habría hecho la diferencia entre valor ético y valor económico, 81. Consideremos la primera parte de la argumentación. El ejemplo del agua y el diamante muestra que Smith establece una diferencia estricta entre valor de uso y valor de cambio. Así, no hay relación entre el uno y el otro. La manera en que Smith formula su frase puede dar pie a confusión y parecería sugerir que la utilidad, en el sentido de la deseabilidad, no es una condición para que un bien tenga valor. Collins-Black 1987, 778. Sin embargo, esto no implica que un objeto con valor de cambio no sea deseable. Oulane 1987, 62. Por valor de cambio Smith entiende la utilidad objetiva de un bien, el que un bien, por sus cualidades físicas, pueda satisfacer una necesidad. Cartelier 1976, 126. No se debe confundir este argumento con una posición moralista, la cual pretendería determinar cuáles son los buenos y los malos objetos de consumo. El argumento de Smith tiene como base el que los individuos, al proteger su integridad y su supervivencia, tienen un orden de preferencias que puede ser determinado por el teórico. Esto es lo que Smith trata de demostrar cuando afirma que los individuos, en primer lugar, buscan las cosas estrictamente necesarias, enseguida, intentan hacerlas agradables y, finalmente, tratan de diversificarlas y refinarlas por el placer estético. LJ, A. 334-335. En sus cursos de jurisprudencia, Smith aún no había introducido la noción de precio real. Cuando habla de la regla de intercambio, Smith se interesa únicamente por las circunstancias que regulan el precio de las mercancías. LJ, A. 353, LJ, B. 494. Por lo tanto, estudia solo los precios naturales y de mercado de los bienes y no se preocupa por la medida del valor. En cuanto al precio de mercado, Smith afirma que los tres factores que lo determinan son su demanda, la abundancia relativa y la riqueza de los demandantes. LJ, A. 358. La demanda puede ser real o imaginaria, y Bidem. Lo cual demuestra que la consideración explícita de la utilidad en tanto deseabilidad está presente en el análisis.
y esta demanda será inexistente por un objeto que no sea muy útil o que no sea un objeto real de deseo. LJB 496. En consecuencia, para que un objeto tenga un precio, primero que todo debe ser deseado. Sin embargo, esto es insuficiente. También debe tenerse en cuenta la escasez del objeto, el segundo elemento considerado por Smith. Por esto el agua en el desierto adquiere un precio que no tendría en otras circunstancias y por esto los diamantes tienen un precio tan alto. LJA 358. El tercer elemento restringe la demanda libre, esto es, demanda nocional, y define lo que Smith llamará, en la RN, demanda efectiva, y 7.8. Con la RN, Smith parece romper con las teorías del valor-utilidad-escasez, Lapidus 1986, 60, Robertson 1957, 79. Su análisis incluye ahora una etapa anterior a la consideración de los precios de mercado y naturales. Esta nueva etapa empieza con la búsqueda de la medida del valor de cambio, es decir, con la explicación del precio real, RN, y 4.15. Esta nueva diferenciación entre precio real y precio nominal, además de refrendar la distinción presente en la CLJ entre precio natural y precio de mercado, busca mostrar una dimensión aún más esencial del lenguaje de equivalencias de los comerciantes. El precio nominal es conocido por los agentes, pero la moneda es solo un medio para facilitar las transacciones. La moneda no expresa la verdadera relación de cambio entre los objetos, pues su valor varía y, en consecuencia, debe ser descartada como unidad de medida del valor. Así, la moneda oculta las verdaderas relaciones económicas. Desde la CLJ, Smith consideraba que existe una relación estrecha entre precio de mercado y precio natural, y precisamente este concepto de precio real le permitirá aclarar esta relación. En efecto, tanto el precio de mercado como el precio natural deben referirse a un precio real, es decir, a un precio en términos de tiempo de trabajo. Este precio hace referencia a una unidad universal de medida que permite captar la medida del valor y que no depende ni de las circunstancias generales de la sociedad, como el precio natural, ni de la relación entre la demanda efectiva y la cantidad ofrecida, como el precio de mercado. La RN no representa un rechazo del papel de las preferencias individuales o de la escasez relativa en la determinación del precio de un objeto. Oulane 1987, 62. La RN constituye una profundización de la teoría del valor y los precios que responde a la necesidad de buscar una medida invariable. En efecto, limitar el análisis de Smith a la utilidad y la escasez implica la pérdida del precio real, en consecuencia, el abandono de la búsqueda de la medida invariable del valor y la conversión del precio natural en un precio de mercado de largo plazo. Continuar por la vía de la medida invariable del valor ha llevado a una interpretación de la teoría de Smith como una teoría del valor-trabajo. Seguir con la interpretación del precio natural como un precio de mercado de largo plazo lleva a la interpretación de esta misma teoría como una teoría de costos de producción. Cada una de estas posibilidades será explorada enseguida. 2.2 La confusión de las interpretaciones entre trabajo comandado y trabajo incorporado. La medida invariable será el trabajo, RN, y V1, 17. Smith afirma que en la sociedad comercial la mayor parte de las necesidades individuales se satisface gracias al trabajo de otro, y V1. En consecuencia, un individuo será rico o pobre en la medida en que pueda disponer del trabajo de los demás, y idem. El precio real de una cosa, para quien desea intercambiarla, serán, entonces, las penas y las fatigas que ésta le ahorrará y le permitirá imponerle a alguien más, y V2. Por lo tanto, tras toda transacción mercantil hay un intercambio de trabajo. Trabajo entendido como tiempo de vida, penas y fatigas. Existe una realidad más profunda del intercambio, que se expresa en el precio real. Una realidad que va más allá de lo evidente y que el filósofo, en este caso Smith, debe explicar. Así, si hay un orden en las riquezas, si esto puede comprar aquello, no es porque los hombres tengan deseos comparables, es porque todos están sometidos al tiempo, a la pena, a la fatiga y, en el límite, a la muerte misma. Los hombres intercambian porque sienten necesidades y deseos, pero pueden intercambiar y ordenar estos intercambios porque están sometidos al tiempo y a la gran fatalidad exterior. Foucault 1966, 237.
La idea del trabajo como precio real de las mercancías ha dado lugar a la interpretación de la teoría de Smith como una teoría del valor trabajo, Mick 1956, Henry 2011. En particular, el capítulo V del primer libro de la RN ha sido presentado como el punto de apoyo de esta teoría del valor trabajo. La teoría del valor sería, en este caso, una teoría de las relaciones sociales. El intercambio de mercancías es visto como un intercambio de actividades sociales y, por lo tanto, el valor es considerado una relación social. Mick 1956, 62. Considerar el trabajo como la causa del valor equivale a ver una mercancía como el producto del trabajo social. Y Bidem, 63. En consecuencia, la medida del valor no podría ser aprendida en las condiciones de producción sino en el intercambio. Y Bidem. Es por esta razón que Smith hace referencia al trabajo comandado. 4. El problema reside en la determinación de los trabajos intercambiados. En otras palabras, únicamente en una pequeña sociedad de productores independientes la cantidad de trabajo comandado y la cantidad de trabajo incorporado en una mercancía son equivalentes. Mick 1956, 64. Dasgupta 1960, 144. En efecto, habría que suponer que la cantidad de trabajo indispensable para producir una cosa fuera igual a la cantidad de trabajo que esta cosa, en cambio, podía comprar en el proceso de intercambio. Foucault 1966, 265. Lo cual equivale a asimilar el trabajo como actividad productiva y el trabajo como mercancía que se puede comprar y vender. Y Bidem. Siguiendo la crítica de Cartelier, 1976, 131 a 134. A la interpretación hecha por Marx de la teoría del valor de Smith, es posible ver que este último no confunde los dos conceptos. En efecto, Smith no hace preguntas sobre la naturaleza de la mercancía, sobre su carácter como resultado del trabajo social. Solo busca un equivalente, una medida del valor que permita el intercambio. Por consiguiente, cuando afirma que los intercambios comerciales son intercambios de trabajo, está considerando el trabajo como una mercancía. La cantidad de valor de una mercancía es una cantidad de trabajo comandado y continúa siendo definida por una relación de intercambio al trabajo. Y Bidem, 128. Smith no cuestiona ni la realidad ni el carácter natural del intercambio. El intercambio mercantil, según este autor, no corresponde a un momento histórico particular, caracterizado por unas relaciones específicas de producción. El intercambio es, por el contrario, el resultado de tendencias presentes en la naturaleza humana y, por lo tanto, es el lenguaje natural de los comerciantes. Además, todos los individuos son inevitablemente llevados a convertirse en comerciantes, razón por la cual es tan importante descubrir el código que sostiene las transacciones. Duboeuf, 2001, muestra que los conceptos de trabajo comandado y trabajo incorporado responden a preguntas diferentes, por lo tanto, no pueden ser asimilados. Así, la noción de trabajo comandado es la solución al problema de la distinción entre medida y causa del valor. Este problema no parecería estar presente en la obra de Ricardo. Sin embargo, su imposibilidad de ver la diferencia entre su pregunta y la de Smith funda la crítica que hace al autor de la RN y que ha sido retomada posteriormente. Además, la interpretación de Mick de la teoría de Smith como una teoría del valor trabajo se enfrenta al obstáculo del paso entre el tiempo rudo y primitivo y el estado avanzado de la sociedad. Nuevos elementos aparecen en la explicación de Smith, el beneficio y la renta. Por consiguiente, no se aplicaría la misma teoría del valor en la sociedad moderna. De una teoría del valor trabajo Smith pasaría a una teoría de costos de producción en la cual el objetivo sería establecer la manera en que se determinan los niveles de equilibrio del salario, el beneficio y la renta. Así, la teoría del valor trabajo no sería más que un caso particular de la determinación de los costos de producción de largo plazo, Oulan en 1987, 60. Smith en ninguna parte hace la equivalencia entre trabajo comandado y trabajo incorporado. El valor de una mercancía está dado por el trabajo que ella puede comandar y no por el trabajo que materializa. El valor es, en consecuencia, un poder sobre el trabajo, y son los intérpretes de la teoría de Smith quienes han creado la confusión entre trabajo comandado y trabajo incorporado. 2.3 Las interpretaciones como una teoría de costos de producción. Smith afirma que el precio de toda mercancía está compuesto por los salarios, el beneficio y la renta y, entonces, que los salarios,
El beneficio y la renta son las tres fuentes originales de todo ingreso como de todo valor de cambio, RN, y B 17. Esta frase parece conducir a una interpretación de la teoría de Smith como una teoría de costos de producción. Los salarios, el beneficio y la renta serían la remuneración, el costo, de los tres factores de producción: trabajo, capital y tierra. Schumpeter, 1954, 308, quien, como es bien sabido, no tenía una muy alta opinión de la teoría del valor de Smith, la considera un embrión de la teoría neoclásica y, en particular, de la teoría marshalliana. Schumpeter sostiene que, en esta teoría de costos de producción, el precio natural es un precio de equilibrio de largo plazo, determinado e igual a los costos, y el precio de mercado, un fenómeno de corto plazo, idem. 309. Esta teoría de costos de producción podría interpretarse como una teoría de equilibrio de largo plazo con una curva de oferta con pendiente positiva en función de la utilización de stocks y una curva de demanda con pendiente negativa cuya inclinación depende del ingreso de los consumidores. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.